cuál es la verdad. Bien, pues la semana pasada estuvimos hablando nosotros sobre todo el viaje que hicieron los cristianos desde Antioquía hasta Jerusalén para llevar la colecta, todo, y ahora han vuelto todos a Antioquía. La comunidad ahora comienza a reforzarse en Antioquía. Antioquía va a comenzar a desarrollarse como la capital del cristianismo gentil. Desde Jerusalén comienzan a haber problemas ya. El cristianismo comienza a tener problemas porque ya Pedro y las grandes figuras, los grandes apóstoles que han comenzado a juntarse, a unirse, a evangelizar a los gentiles, ya comienzan a ser mal vistos en la comunidad de Jerusalén. Pedro está siendo perseguido, está siendo mal visto. Pedro, a partir de ahora, desde finalizado el capítulo 12, Pedro ya no va a aparecer en el libro de Hechos, solamente una intervención en el capítulo 15, cuando participará en el concilio, el llamado concilio de Jerusalén. O sea que hasta aquí hemos visto los 12 capítulos llamados los Hechos de Pedro, los primeros 12 capítulos en donde Pedro es la figura central. A partir del capítulo 13, la figura central va a ser Pablo, y Pablo va a tener su centro de operaciones en Antioquía. Y es desde allí donde van a salir todos los viajes que Pablo va a realizar, y desde aquí en adelante ahora el libro de Hechos de los Apóstoles se va a tornar mucho más narrativo, va a ser mucho más narrativo, más dinámico, más ameno, más agradable, aunque el otro no lo era menos, pero era muy teológico. Ahora viene la narrativa de la misión, la dinámica de la misión. Entonces el capítulo 13 comienza lo que va a ser llamado la primera misión, o vamos a decir la misión de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé van a ser llamados, y vamos a explicar aquí los llamados 4 viajes. Vamos a resumirlos primero, antes de comenzar a embarcarnos hacia Chipre con Pablo y Bernabé en el primer viaje. El primer viaje fue un viaje de evangelización al Asia Menor. Con ellos, con Pablo y Bernabé, se une Juan Marcos. Pero Juan Marcos se devuelve a mitad de camino. Cuando llega a Perge, se devuelve y no prosigue la misión junto con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé hicieron toda la misión, volvieron hacia Antioquía, y después de allí comienzan una segunda misión. La segunda misión va a ser un viaje, otro viaje todavía al Asia, donde van a llegar incluso al corazón de la cultura, a Atenas. Va a ser un fracaso esa misión, pero van a desarrollar una de las iglesias más pujantes de entonces, que va a ser la de Corinto. Allá van a permanecer cerca de 18 meses, un año y medio. Esa misión va a ser larga porque van a permanecer durante un año y medio allí en Corinto. Después volverán otra vez a Antioquía, habrá un tercer viaje. En el tercer viaje va a volver otra vez hacia el Asia Menor, y va a desarrollar Pablo toda una evangelización que va a culminar en la fundación y en el desarrollo de la iglesia que más va a amar Pablo, que va a ser la de Éfeso, la comunidad de Éfeso, en donde en ese mismo viaje va a permanecer 2 años en la ciudad de Éfeso, narrado en el capítulo 18, versículo 10. Y el último en realidad no es un cuarto viaje. Ese tercer viaje no llegó a cerrar, no llegó Pablo a Antioquía. Pablo, camino hacia Antioquía, parando por Jerusalén, fue arrestado en Jerusalén. Por lo tanto, el último no es un viaje, el último trayecto va a ser llevado arrestado, y van a ser unos cuantos capítulos en donde Pablo va a permanecer arrestado y va a comenzar a lanzar una serie de discursos que van a ser memorables, como el gran testamento de Pablo. Y Pablo, después de esto, va a ser llevado hacia Roma. Aquí, esto va a ser uno de los acontecimientos más importantes que va a tener la cristiandad. El movimiento de Jerusalén a Roma va a ser uno de los más importantes acontecimientos para que la iglesia cristiana pueda seguir desarrollándose. Si la iglesia no se hubiese movido a Roma, el cristianismo quizás podría ser una simple quimera, un recuerdo del pasado. La iglesia se habría asfixiado si se hubiese quedado en Jerusalén. También hay que decirlo así, si el emperador no se hubiese convertido y no le hubiese abierto las puertas al imperio,
aunque independientemente de que el Imperio Romano tuviese esa maldad, esa fiereza que tenía, si no le hubiese abierto las puertas del imperio, tampoco el cristianismo se habría desarrollado en Roma ni en ningún lugar. O sea que esos acontecimientos, independientemente de que no son las vías que uno hubiera elegido para que el cristianismo se desarrollase, sin esos acontecimientos, el cristianismo definitivamente no habría podido llegar a nosotros. No seríamos cristianos nosotros. No seríamos cristianos ninguno de nosotros si el cristianismo no se hubiese movido a Roma y si Roma, el imperio, no hubiese acogido el cristianismo y lo hubiese protegido. Porque los siguientes siglos, después de esos, van a ser unos siglos de barbarie. Y el cristianismo no habría podido subsistir si no hubiese sido bajo la protección del imperio romano. Que no nos gusta que hubiese sido así. Parece que Dios no encontró otra alternativa más para que a través de los siglos el cristianismo se pudiese consolidar. Así que tenemos que decirle al Señor, amén, así fue como te pareció, tú guiarás la iglesia, tú la has protegido, ha tenido sus problemas, ha tenido sus grandezas, ha tenido sus pequeñeces, sus tropiezos, sus éxitos, pero esa es la iglesia tuya, Señor, amén, que así sea. Y entonces vamos a embarcarnos en el primer viaje, la primera misión, la misión de Pablo y Bernabé, capítulo 13, versículo 1. Comenzamos. Dice aquí, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Interesante, ya Antioquía tenía una buena cantidad de líderes, de dirigentes, profetas y maestros. Una iglesia que se consolidó rápidamente. Llegaron personas de diversos lugares para ayudar a fundar la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se fundó rápidamente con una gran fortaleza y con grandes hombres que la fundaron y la sostuvieron. Aquí entonces, fíjense cómo están Bernabé, el primero de la lista, y Saulo, el último de la lista. Y después hay tres, una tríada, un ejemplo de tres grandes personajes que habían allí. El primero, Simeón, llamado el Negro, Níger. Simeón, el Negro, un apodo, debía ser africano probablemente, es muy probable. Y Simeón, nombre judío, Simeón es un nombre judío, de piel oscura. Sería Simón el Cireneo. Cirene es una ciudad que está en Libia, una de las ciudades más importantes que hay en el África, en el norte de África. Podría ser Simón el Cireneo, el que llevó la cruz del Señor, Marcos 15, 21. El papá de Alejandro y de Rufo, que eran muy conocidos en la iglesia de Roma. Acuérdense, Romanos 16, 13, como Pablo saluda a esos dos personajes que son los hijos de Simón el Cireneo. Muy difícil, no puede ser este. Es muy difícil que pueda ser Simón el Cireneo. Aquí la provocación de que uno piensa que sí es él es porque el siguiente es Lucio el Cireneo, el segundo. Y uno dice, a lo mejor también es ese, del mismo lugar. Si Simón era un nombre muy común dentro de la cristiandad del mundo judío. Y también como lo es Lucio. Lucio es un nombre romano. Lucio sí era de Cirene. Su origen hace pensar entonces en Cirene, una colonia fundada por griegos venidos de la isla de Tera. Isla de Tera sería ahora mismo lo que sería la actual Santorini. La isla Santorini, la isla de Tera, se llamaba así, y de allí llegaron los primeros que fundaron lo que sería Cirene, fundada en el año 630, narrado esto en los oráculos de Delfos. En el año 630, griegos llegados de la isla Santorini, en esa época llamada de Tera, fueron los que comenzaron a fundar esta ciudad importante a nivel comercial. Lucio, que es latino, en Cirene se hablaba el latín, es una provincia romana. Entonces aparece en Romanos 16, 21 un Lucio, que es un pariente de Pablo. Pablo saluda a varios parientes en Romanos. Y aquí aparece un tal Lucio, pero muy improbable que pueda ser ese también el pariente de Pablo. Ese es un Lucio de Cirene. Pablo no tiene nada que ver con Cirene, muy difícil que pueda haber, o sea que es otro de
de los principales de la iglesia de Antioquía. Y el último sería Menahem. Manahem. Ese sí es un nombre, es una versión griega de un nombre que sería hebreo. Menahem significa, Nahim significa consolación. Cafarnahum significa aldea de la consolación. Menahem significa el que consuela. Es un nombre puramente hebreo, pero aquí dice una característica de él. ¿Qué dice? Que él es hermano de leche del tetrarca Herodes. Oigan esto, él es un síntrofos en griego, uno que fue criado junto con el tetrarca Herodes. Les recuerdo una cosa, como dije la semana pasada, Antioquía, aunque estaba fuera de la región de Judea, Judea, la capital estaba fuera de Judea y estaba en Antioquía precisamente. Expliqué cuando hubo el origen de Antioquía, cómo ahí se asentaron los reyes de Judea. Por eso los Herodes vivían en Antioquía, aunque eran los reyes de Judea. Y por eso cuando llevaron a Jesús, lo llevaron lejos, lo llevaron a donde estaba el rey. Y por esto, aunque el rey no estaba tan lejos como en Antioquía, pero había que ir a visitarlo fuera de Judea. Y entonces por esto, este es un hermano de leche del Herodes, el tetrarca. Herodes es el hijo, es Antipas, es el hijo de Herodes el Grande. Este gobernó del año 4 al 39. Y entonces y curioso, la cosa más curiosa es que dos hermanos, uno se llamaría Manahem y el otro sería, pues, Herodes. Dos hermanos donde uno sería recordado como uno de los principales de la iglesia de Antioquía y el otro sería recordado tristemente por ser el rey que cortó la cabeza, nada más y nada menos que de Juan el Bautista. O sea que imagínense qué diferencia hay entre uno y otro. Sin embargo, aquí vemos a la iglesia de Antioquía que está manifestándose, que está hablando, que está creciendo, y vemos nosotros cómo aquí lo primero que hace Lucas cuando nos presenta a la iglesia es presentar a los principales. Y de ahí en adelante vamos a ver lo que el Espíritu Santo le dice a estos principales. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Interesante, ya Antioquía tenía una buena cantidad de líderes, de dirigentes, profetas y maestros. Una iglesia que se consolidó rápidamente. Llegaron personas de diversos lugares para ayudar a fundar la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se fundó rápidamente con una gran fortaleza y con grandes hombres que la fundaron y la sostuvieron. Bien, estos están reunidos aquí. Estos son una serie de 5, como serán los demás también. Y ahora vamos a ver qué pasa. Versículo 2. Dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Sepárenme. Celebraban el culto. ¿Qué culto sería? La Eucaristía no era definitivamente la fracción del pan, no estaban en ese culto. Los cristianos de entonces también celebraban ayunos y oraciones propias de los judíos. O sea que ellos hacían ambas oraciones. O sea, el domingo celebraban el día del Señor, la fracción del pan, el sábado iban a la sinagoga, hacían las oraciones y los rezos propios de los judíos, y los cristianos eran muy propensos a estar abiertos a lo que el Espíritu les pudiese decir durante esas reuniones. Como esas reuniones normalmente en el mundo judío se hacían para cumplir con lo que la oración que el Señor exigía, ellos aprovechaban ese tiempo que se habían encontrado con el Dios vivo para que les hablara, para que les dijera, para que el Espíritu Santo sugiriera, y así ocurrió entonces. El Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo
sugirió que mientras estaban ayunando, que apartaran a Bernabé y a Saulo, los principales, los más notables de todos, a los más preparados, a los más capacitados, para que vean cómo es importante entender que para la misión no hay que dejar a los principales sentados y a los demás que trabajen. Los principales también, sobre todo, sepárenme a Bernabé y a Pablo. Y hay que aprender a escuchar la voz del Señor, porque el Espíritu Santo habla, y el Espíritu Santo está hablando. Y ahora, interesante, vuelve otra vez el envío de 2 en 2. Fíjense cómo Jesús envió a los discípulos de 2 en 2 para la misión. Y para esta misión eligió a 2, Bernabé, Saulo, tal como Dios lo quiere, de 2 en 2. Dios no quiere individualistas, Dios no quiere supermanes. En la serie de Superman, Superman es el superhéroe y no hay nadie que lo ayuda, porque Superman es Superman. Sin embargo, en el mundo de los cristianos, nos necesitamos. De 2 en 2 significa que los cristianos nos necesitamos los unos a los otros. No nos basta solamente la fuerza del Espíritu Santo. Es necesario abrirse para ver qué es lo que Dios puede querer y cómo podemos ayudarnos. ¿Ven? Enviados de 2 en 2, salen entonces los más preeminentes. Versículo 3 dice: entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Les impusieron las manos. Aquí no era como un don o como una autoridad. Los dirigentes oraron sobre ellos, los reconocieron como enviados, como apóstoles, y van a salir de Antioquía y van a volver a Antioquía. Porque ellos van a volver otra vez. Vea el capítulo 14, versículo 26, cómo vuelven. Dice así: allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Y a su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Ven? O sea que la misión inició y acabó desde una comunidad. Es muy importante entender esto. La misión no puede ser así, una misión a lo loco, no puede ser aislada y no puede ser tampoco fuera de la iglesia, la diócesis, la parroquia. La misión tiene que estar insertada dentro de la iglesia para que pueda dar fruto. Solamente si está dentro de la iglesia, entonces la misión podrá dar fruto, y es la iglesia de Antioquía que envía y que después va a tener que volver la misión para contar y para explicar y para narrar todo cuanto ha ocurrido allí. Entonces, vamos al versículo 4, vamos para Chipre ya, porque ellos ellos pues fueron enviados por el Espíritu, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Los envió el Espíritu, dice, enviados por el Espíritu Santo. Aquí la iglesia tiene una gran conciencia de que el Espíritu Santo es el que la lleva. El Espíritu Santo es el que mueve. El Espíritu Santo es el que toma las decisiones. Acuérdense en el capítulo 15, cuando dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Ellos tienen conciencia de que el Espíritu Santo está con ellos. Y es hermoso entender la misión con la conciencia de que ese Espíritu Santo está con ellos, y si nosotros vamos a un sitio es el Espíritu que nos lleva, y tenemos que crecer en la conciencia neumatológica de la presencia del Espíritu en la iglesia, en las decisiones, en lo que nos está hablando el obispo o el párroco o el encargado de la misión, aunque no entendamos. Saber escuchar la voz del Espíritu es muy importante. No que cada uno crea que tiene la voz del Espíritu y hacemos al Espíritu decir todo cuanto se nos ocurre a nosotros. Es muy importante eso. Entonces, por esto zarparon hacia Chipre. Chipre, una ciudad, una isla muy interesante, una isla con una forma bien curiosa. Quien ha ido a Chipre, es bien curiosa la forma, alargada, parece como una gota caída en un lienzo. Chipre es una de las más antiguas poblaciones que hay. En el siglo XVIII ya la literatura cuneiforme habla de la isla de Chipre y le llama a la silla. Y ya en el Génesis aparece. Si abrimos el Génesis capítulo 10, interesante cuando está hablando de la tierra que se repuebla, capítulo 10, aparece aquí en el versículo 4, los hijos de Yaván, Elisha, Tarsis, los Kitim y los Donanim. Elisha
es la antigua, es lo que sería Chipre. O sea que Chipre ya está siendo mencionada desde lo más antiguo, desde el siglo XVIII, y ya en las narraciones del Génesis, Elisha, ya en el versículo 4, 10:4, ya está mencionado como una población conocida, una población notable. De hecho, es una gran exportadora de cobre, siempre lo ha sido y lo ha sido y lo sigue siendo uno de los grandes exportadores del mundo de cobre. Por eso, curioso, ¿cómo se dice cobre en latín? Chipre, y también en el lenguaje, en el latín más vulgar, cuprum. Interesante, porque aquí ese es el nombre que va a tener la isla, la tierra del cobre, y el símbolo del cobre va a ser Cu. El Cooper en inglés siempre va a conservar ese inicio de Q, que es lo que le marca a esta isla este nombre, que es la exportación del cobre. Interesante esto. Y así, también entonces Chipre después en el año 57 antes de Cristo fue anexada al Imperio Romano. El Imperio Romano la absorbió. Fue de los primeros territorios que tomó porque Chipre estaba en un lugar estratégico. Si miran el mapa del mar Mediterráneo, está en un lugar estratégico frente a todo. Está alrededor, todo tiene alrededor todo lo que es la península de Anatolia, que sería la Turquía, y después toda la región de Tiro, Sidón, de Fenicia, y todo está rodeado, todo está marcado por Chipre. Chipre está en el medio de todo. Por eso en el año 57 fue anexada e incorporada a la provincia de Cilicia. Actualmente la República de Chipre ocupa solamente 2/3 partes de la isla, así, aquí y aquí. Y la otra parte que se llama la República del Norte de Turquía, la República Turca del Norte de Chipre, fue que en el año 74 Turquía invadió, se quedó con ese territorio, se instauró esa república, y esa república solamente en el mundo, en las Naciones Unidas, solamente está reconocido por uno. Adivinen quién. Turquía. Nada más. Entonces no existe realmente, es un territorio ahora mismo en el medio de una isla que tiene la República de Chipre, una república que pertenece a la Comunidad Europea. Entonces, llegan a Salamina. Vamos al versículo 5. Versículo 5 dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba, Juan Marcos. Llegaron a Salamina. Salamina es por aquí. Esta región, estamos hablando del este de Chipre. Y en el este aquí, acaban de llegar, puerto comercial, puerto de rigor. Llega Juan Marcos con ellos. Juan Marcos es primo de Bernabé. ¿Y de dónde es Juan Marcos entonces? De Chipre, como Bernabé. Llegó a su tierra. Juan Marcos y Bernabé llegan a su tierra. Son de Chipre los dos, son familiares. Acuérdense Colosenses 4:10, que Pablo lo recuerda, familiar de. Y Juan Marcos hace de ayudante. Y de repente había una sinagoga en Chipre, y allí llegaron. De repente, normalmente la misión era práctica común, normalmente que el evangelio se anunciase primeramente a los judíos y después se anunciaba a los gentiles. Pero se entendía siempre como los primeros destinatarios del evangelio de Jesucristo a los judíos. El mismo Jesucristo aparece diciendo esto en un momento cuando la cananea se puso a gritar que quería ayuda y estaba fastidiando a los discípulos del Señor. Y aquí también acuérdense de San Pablo en el capítulo 1, versículo 16, que dice: no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego o gentil. O sea que era una práctica llevar primero la buena noticia a los judíos, llevar la buena nueva a la sinagoga. Y después de la sinagoga se iba a predicar a los demás. Pregunta: ¿eso se habría instaurado y permanecido así? Recuerden que a Pablo se le encomendó evangelizar a los gentiles. Y Pedro iba a ser el que iba a evangelizar a los circuncisos. Por tanto, ¿qué pasa? Que cuando Pablo recibe esa encomienda, cuando va a Chipre, ¿ya no va a predicar a los judíos primero? No, imposible,
porque Pedro no va a llegar al Asia Menor. Pedro no va a predicar en los lugares donde va a ir Pablo. Definitivamente Pablo tiene que ocuparse de los gentiles. Pero Pablo, como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo, el primer objetivo es llegar a los judíos para que desde allí comience la misión. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? A Pablo se le encomendó evangelizar a los gentiles y Pedro iba a ser el que iba a evangelizar a los circuncisos. Por tanto, ¿qué pasa? Que cuando Pablo recibe esa encomienda, cuando va a Chipre, ¿ya no va a predicar a los judíos primero? No, imposible, porque Pedro no va a llegar al Asia Menor. Pedro no va a predicar en los lugares donde va a ir Pablo. Definitivamente Pablo tiene que ocuparse de los gentiles. Pero Pablo, como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo, el primer objetivo es llegar a los judíos para que desde allí comience la misión. ¿Y por qué primero los judíos? ¿Porque son los más buenos? ¿O son a los que más ama Dios? No. Se llega primero a los judíos porque el evangelio de Jesucristo es la buena noticia de una promesa cumplida. Las promesas están en el Antiguo Testamento y Jesucristo es el anuncio del cumplimiento. Y es muy difícil predicar el cumplimiento de una promesa que no se conoce. Por eso comienza Pablo yendo a la sinagoga y allí dice, ¿se acuerdan las promesas de Abraham? Sí, en Jesucristo se cumplen. ¿Se acuerdan la ley de Moisés? Sí, pues su plenitud está en el amor de Cristo. Y entonces allí se puede predicar. Y después tendremos que ir a los gentiles para explicarle primero quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Moisés, porque ellos van a partir en tabula rasa de cero. Créanme que evangelizar a gente que no sabe quién es Moisés, quién es Abraham, y anunciarles que Jesucristo es el cumplimiento de una promesa que no conocen, créanme que es realmente difícil. Una vez me pasó a mí, me encomendaron fuera del país a anunciar, a catequizar. Cuando yo era seminarista, me pidieron catequizar a 2 jóvenes. Y créanme, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando estoy catequizándolo, pero ustedes no saben quién es Abraham. No. Y ustedes no saben quién es Moisés. No. Y usted no sabe, y usted ha oído hablar de Jesucristo. Algo. Yo estuve varias semanas tratando de explicar y créanme que yo me rendí. Yo tiré la toalla. No supe cómo hacerlo porque me desbalanceó pensar cómo llegar a explicar sin tener que comenzar con la historia de cero, pero óigame, qué difícil es cuando hay que comenzar con personas en tabula rasa. No se lo imaginan. Y por eso sabiamente Pablo dice, cojamos para la sinagoga, vamos para allá y desde ahí primero a los que saben de qué está la cosa y después seguiremos con todo lo demás. Y es así. Por eso instauran la iglesia después, dejan la iglesia fundada y ellos van a ir explicando quién es Abraham, quién es la historia de la salvación y todo lo demás, y todo eso se cumple en Jesucristo. Los gentiles van a entenderlo una vez que conozcan primero cuál es la promesa. Entonces, dice aquí, versículo 6. No, versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios, pero se les oponía el mago Elimás. Óigame, Sergio ahí tenía un diablito, el mago que decía que no, se oponía a que le predicaran. Curioso aquí. Entonces, cuando se movieron aquí, señores, para este lado. Atravesaron la isla Pafos, al lado oeste. Y desde allí, entonces, va a comenzar
el lío. Este procónsul, Sergius Paulus, miembro de una familia que prestó servicios en el Imperio Romano, siglo I y II, la familia muy conocida, muy querida. De hecho, hay una descripción de un tal Quintus Sergius Paulus, que se menciona al norte de la isla como un funcionario de Chipre durante el periodo del imperio de Claudio. O sea que hay literatura paralela que confirma esto. Lo más bello de esta historia de Hechos de los Apóstoles es que cuando uno va a la historia, uno encuentra puntos de referencia que confirman la presencia de este funcionario, que era así, no se lo inventó el evangelista Lucas, sino que estaba allí, forma parte de la historia que está en los anales del Imperio Romano. Entonces, un mago, ese mago, aquí mago, no estamos hablando del mismo magos, de los reyes magos, de los reyes que vienen de Oriente. Este tipo de magos puede tener varias connotaciones. En una puede ser un sabio, que son aquellos que vienen del Oriente. Pero aquí magos también tiene la connotación de brujo, de embaucador, de alguien que está allantando, que está embaucando a uno. Y este hombre se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de la salvación. Es un hombre que dice que es judío, se llama hijo de la salvación, y entonces es un mago que parece un renegado, ejercía la magia y buscaba influir en el procónsul. El procónsul quedó impresionado con Bernabé y Pablo y quiso oírles, quiso escuchar la palabra. Quedó impresionado con la fuerza de la predicación. Ese impresionado no quiere decir tampoco que se convertiría, pero quedó impresionado y quería escuchar la palabra, pero dice que no permitía. No, ¿se le oponía a quién? El mago Elimás. ¿Son dos personas diferentes? No. Voy a explicar aquí. Elimás significa mago en hebreo. Es como, voy a explicar. Hay una palabra, acuérdense el famoso rico Epulón. Epulón no es el nombre. Epulón significa rico. ¿Cómo se dice en griego rico? Epulón. Cuando uno dice el rico Epulón, está diciendo dos veces la misma cosa. El rico, rico. Pero lo dicen dos idiomas diferentes. Y aquí el mago, cuando dice el mago Elimás, el mago Elimás es una redundancia para decir el mago o el mago. ¿Cuál? Ese que estaba ahí llamado, ¿cómo se llama? Bar Jesús. Ese se le oponía. Tenía su negocio montado. Y estaba en contra de que le anunciaran. Él, que es judío, sabía de qué cosa más o menos venía a predicar y quería, no lo veas, procónsul, no vea esto. No quería porque se le estaba dañando el negocio. Ellos venían a anunciar a un Dios vivo y él no era más que un muerto embaucador que estaba haciéndose el vivo con los demás. Entonces seguimos con los versículos 9 y 10 y 11. Dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno de espíritu y mirándole fijamente, le dijo, oigan esto, tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién le llevase de la mano. Entonces, viendo lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Oigan, fuerte aquí. De aquí en adelante ahora, primera vez que a Saulo se le llama Pablo. Aquí es la primera vez que aparece el nombre, Pablo. No es que cambió el nombre, no fue que le apodaron ese nombre. Pablo es el nombre romano, Paulus, y también se llama Saulo, Shaul, el solicitado, que también ese es el nombre hebreo. Tiene dos nombres porque él es judío en cuanto a religión y él es romano en cuanto a nacionalidad. Y además griego en cuanto a cultura. Interesante esto. Es una enciclopedia andante este Pablo. Entonces le llama repleto de engaño, repleto de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Lo denunció. Él conoce
Él sabe que se hace pasar por judío. Él sabe que es mago. Él sabe que está en una abominación. Él sabe que rompe Deuteronomio 18. Él sabe que es un mentiroso. Él se está haciendo pasar por judío y no es más que un embaucador. Y por eso lo denuncia. Y pone luz ante un momento de oscuridad. Y claro, ese momento de oscuridad, de luz ante la oscuridad, lo deja a él ciego. Lo deja a él en oscuridad física para poder entrar. Es una especie como, aquí podríamos entender que está haciendo una alusión al bautismo. El bautismo es una persona que cree que ve y no ve. Y que cuando se reciba el bautismo va a tener que aprender a dejar de ver como estaba viendo. Y va a entrar en un tipo de oscuridad ante el mundo para poder ver las cosas verdaderamente. Aquí el mago está siendo introducido al mundo de la luz porque está siendo engañado y en esa condición él no puede llegar a ningún lado. Y por eso, claro, suena a insultos, pero denuncia lo embaucador que es, está engañando y llamándose hijo de la salvación cuando él no es más que un embaucador. Y Pablo lo que está es trayendo luz a él y se queda por un tiempo ciego, por un tiempo determinado. No sabemos cuánto tiempo fue, pero Pablo dijo que se iba a quedar ciego y así fue. Y en eso, ahí está el procónsul viéndolo y se quedó impresionado. Dice, se quedó impresionado y creyó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que creyó en Jesucristo? ¿Que de ahí en adelante se volvió seguidor del discípulo de Cristo? No. Creyó significa, eso puede pasar muchas veces cuando una persona queda impresionado ante un acontecimiento. Pasaba con el padre Emiliano Tardif, que cuando hacía oración y alguno tenía una curación extraordinaria, se quedaba impresionado y en ese momento, bendito sea Dios, pero al final volvió a su casa y todo seguía igualito. Se quedó impresionado significa, creyó que estaba pasando lo que estaba pasando, pero no, eso no lo convirtió necesariamente en un discípulo de Jesucristo. Por eso él creyó allí y de ahí en adelante la misión sigue. Dejarán entonces Chipre y ahora la misión continuará hacia la península de Anatolia. Va a comenzar a ir hacia Antioquía de Pisidia, otra Antioquía más. Habían varias ciudades, así como habían varias Cesareas, habían varias Antioquías. Hay una también en Medellín, por allí, por la región de Medellín es llamada Antioquía también. Pero esa región ahora va a ser muy particular, toda la misión que Pablo y Bernabé van a llevar allá. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Bien, salieron de Chipre y ahora vamos a una ciudad llamada Perge, cerca del río Cestro, que es actual río Ascu. Allí Perge va a estar 11 kilómetros metido para adentro en ese río. Perge no es una ciudad que está en la misma costa, sino dentro en el río. Por tanto, se podrá navegar allí. Y aquí vemos nosotros cómo Marcos se rajó, Marcos se devolvió. Y al devolverse, Pablo, hubo discusiones aquí. Pablo vio esa parada de Juan Marcos, ese devolverse, lo vio como una deserción. Pablo vio mal eso. Y de hecho por esto, cuando van a volver a viajar, capítulo 15, 38, en ese momento en que van a hacer otro viaje, aquí Pablo se va a regar. Dice Pablo en cambio pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Y se produjo tirantez. O sea, Pablo aquí era del parecer de que había problemas, de que nosotros no sabemos exactamente qué le pasó a Juan Marcos. ¿Qué fue Juan Marquito? Podríamos tener una entrevista. Después acabó haciendo el evangelio. Es un hombre de Dios. Un hombre que acabó siendo colaborador de Pedro y de Pablo en la cárcel. Un gigante.
pero era un muchacho y se devolvió. Hay algunas elucubraciones. Marco quizás no estaba preparado para la evangelización del Asia Menor y todo lo que esto iba a conllevar. Vamos a ir viendo más adelante en el camino del Asia Menor cuáles son las dificultades que hay. Esa es una misión difícil. Quizás ya la fue viendo y fue devolviéndose. Quizás otros dicen que pudo haber estado resentido porque vio a su primo ir pasando a un segundo plano. ¿Ven? Cuando se embarcaron, dice, Bernabé y Pablo se embarcaron cuando salieron de Antioquía y de repente ahora, ¿cómo dice? Pablo y sus compañeros. Entonces aquí hay una aparente toma de protagonismo de Pablo, bien o mal, no sabemos, nosotros no sabemos ahí qué es lo que pudo haber pasado, pero definitivamente Pablo está tomando un protagonismo que ya comienza a llamársele Pablo y sus compañeros, y Juan Marcos se devuelve. Algo está pasando allí, entre el primo, lo que sea, porque después, en el segundo viaje, el primo va a llevar al primo. Bernabé se va a llevar a Juan Marcos, mientras que en el segundo viaje Pablo se va a separar y va a tomar a Silas como compañero. O sea que la misión se va a separar y nunca se supo por qué. Pero a veces algunos pleitos o algunas tiranteses son sanas. Porque quizás todos los viajes lo habrían estado haciendo Pablo y Bernabé juntos. Pero al separarse cada uno tomó un compañero y comenzó a multiplicarse la misión. Dios sabe escribir derecho en nuestras torcidas líneas. Dios es el que sabe, incluso hasta en tiranteses, en dificultades de una comunidad, Dios sabe hacer y Dios sabe producir fruto. Y Dios sabe cómo optimizar lo que se llamaría la producción del reino en el ejercicio del camino de la iglesia. Por tanto, no tenemos que tenerle miedo ni las tiranteses. Y Pablo no deja de ser menos san, y Bernabé no deja de ser menos san. San Bernabé, San Pablo discutieron, se fueron, cada uno cogió el suyo, se fueron por allí y la iglesia creció. Y el misterio de que nuestros caracteres y nuestros temperamentos no son un obstáculo ni para la santidad ni para el encuentro definitivo con Dios, y a veces Dios sabe aprovecharlos para usarnos, para que la iglesia sea evangelizada a su modo. Tomen nota, porque la iglesia es eso. La iglesia son temperamentos, personas, y Dios sabe, en medio de todo ello, escribir derecho, aún en medio de nuestras torcidas líneas. Versículo 14. Versículo 13, Pablo y sus compañeros se hicieron en la mar, en Pafos, llegaron a Perge, Juan se separó. Mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Aquí estamos hablando de una región muy particular. Ya estamos internándonos en lo que se llamaría cerca de la Galacia. Miren cómo sería. Aquí está la península de Anatolia, que sería la península donde está Turquía, más o menos. Aquí está Chipre. Esto hace una entradita así, acuérdense que aquí está Tarso y aquí está Antioquía, 100 kilómetros. Entonces, ahora se van a dirigir hacia acá, este es Perge, y ahora se van a internar. Este es Panfilia, la región de Panfilia, y aquí en la región de Pisidia, que va a abarcar lo que se llamará toda la Galacia, toda esta parte aquí, y aquí está la llamada Antioquía de Pisidia, ahí llega. Entonces, ¿por qué se fueron para allá arriba? Se fueron a 1000 kilómetros, a 1000 metros sobre el nivel del mar, se fueron y se internaron para allá. Hay quien dice que allí tuvieron que surgir para arriba porque alguno de ellos se enfermó, quizás el mismo Pablo enfermó. Hay teorías de que si fue paludismo, si algún tipo de problema, le han sacado el prontuario médico entero de qué fue lo que le pudo dar a Pablo. Pero parece que pudo tener un paralelo en la carta a los Gálatas, cuando Pablo por primera vez se encuentra con los Gálatas aquí. Pablo recuerda el encuentro primero. Vamos a leerlo para ver cómo se encontraron Pablo con los Gálatas, para que vean cómo puede ser aquí un paralelo con lo que se está narrando aquí. Vamos al capítulo 4 de Gálatas, versículo 13. Gálatas 4 dice: pero bien saben que una enfermedad me dio ocasión
para evangelizarles por primera vez. Y no obstante la prueba que suponía para ustedes mi cuerpo, no me mostraron desprecio ni repulsa, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Ven? Aquí, como pueden ver, el primer encuentro de Pablo con los Gálatas fue un encuentro que aparentemente Pablo estaba enfermo. Al menos eso es lo que narra. Y yo siempre he dicho que cuando hay paralelos entre un género de evangelio y una carta, hay que hacerle más caso a la carta. O sea que parece que el encuentro con los Gálatas no fue tan glorioso, sino parece que fue más doloroso. Fue en medio de alguna enfermedad, y puede ser esta. ¿Cuál es la enfermedad? Médicos, usen su imaginación para ver cuál puede ser, porque no podemos llegar a ninguna conclusión. Definitivamente fue algo que generaba algún tipo de repulsa. Póngale lo que usted quiera aquí, pero Pablo definitivamente estaba enfermo. Sin embargo, la misión siguió. Y entraron entonces, ¿en dónde? En la sinagoga, y tomaron asiento. En la sinagoga era muy común. ¿Qué día era este? Sábado, claro. ¿Por qué? Porque ese era el día en que se leía. ¿Cuál era el rito que se hacía? Primero se hacían adoraciones, se recitaban oraciones, se hacían lecturas, 2 lecturas. Se hacía una lectura del Pentateuco y una de los profetas. Y después de esto se invitaba a uno de la sala a que diera un sermón. ¿Se acuerdan dónde ocurrió eso alguna vez? ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús fue a orar a la sinagoga. ¿Se acuerdan? Y le pidieron que abriera el capítulo 61 de Isaías. Y le dijeron, coméntala tú. Y él la comentó diferente. Él la comentó como se comenta en el estilo de Palestina. En Palestina se sienta y habla. En la diáspora, de pie, se predica. Jesús se sentó y dijo, esta profecía se ha cumplido hoy aquí. Sin embargo, Pablo, de pie, va a lanzar una pieza de oratoria, una pieza de retórica que vamos a escuchar la semana que viene. Un bellísimo discurso persuasivo que va a poner los pelos de punta a todo el auditorio con esta demostración de que en Cristo se cumplen todas las promesas que del Antiguo Testamento se hizo para el pueblo de Dios. Así que vamos a seguir en ese camino, en toda esta Antioquía de Pisidia y toda esta misión que va a seguir adelante, y vamos a encontrar la fuerza de por qué Pablo está cogiendo este protagonismo, con qué fuerza está evangelizando, y por qué entonces Pablo va a llegar a ser el que es. Va a llegar hasta Roma, va a ser el apóstol, el heraldo de Cristo, va a ser el que va a llevar a toda una iglesia a orientarse hacia Roma junto con el apóstol Pedro.